Veamos entonces cuáles deben ser nuestras combinaciones sísmicas. Nos volvemos a nuestra presentación. Miren ustedes, las combinaciones debemos crearlas en estado de servicio primeramente. Esto con el propósito de poder hacer el respectivo control de derivas o de distorsiones de entrepiso. En ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que combinar la fuerza horizontal que hemos calculado que actúa en el centro de masa con el momento torsor que actúa también en ese mismo punto. Y esto a su vez para cada piso. Entonces, las combinaciones que vamos a utilizar son las siguientes. El sismo actuando en dirección X positiva con el torsor positivo. Luego el sismo en dirección X positiva con el torsor negativo. Miren ustedes, voy combinando, alternando el torsor positivo y el torsor negativo, tanto para el sismo en X y de igual manera para el sismo en Y. De tal manera de que vamos a obtener un total de 8 combinaciones sísmicas para el estado de servicio. Bien, nos volvemos entonces a Robot y vamos a proceder a crear las combinaciones de carga. Vamos al menú de cargas, combinaciones manuales. Acá nos dice el tipo de combinación. Tenemos estado límite último, estado límite de servicio y accidentales. Vamos a elegir el estado límite de servicio y vamos a poner aquí sismo 1. En realidad no nos va a afectar si nosotros le establecemos acá la combinación accidental, y esto quiero comentarlo. En realidad la acción sísmica se considera una que debe estar incluido en una acción o como una acción accidental, ¿no? Que es una situación muy rara o muy eventual. De todas maneras, algunas normas dicen que las acciones sísmicas se las debe considerar como accidentales. Sin embargo, como vamos a hacer un control en estado de servicio, es decir, que el factor que vamos a aplicar a estas cargas va a ser igual a 1, realmente es indistinto que usemos estado límite de servicio o el tipo de combinación accidental. Entonces, yo lo voy a poner en estado límite de servicio. A la primera combinación la vamos a llamar sismo 1. Sismo 1. Y le decimos OK. En este caso voy a combinar el sismo más X y la torsión positiva. Con la tecla presionada Control, selecciono ambos, el coeficiente le pongo 1 y activo este botón. Entonces miren ustedes, estoy combinando sismo más X con la torsión positiva y en ambos casos el coeficiente es 1. Entonces, me aseguro que la información esté correcta. Le digo aplicar. Le damos nueva combinación. Otra vez, estado límite de servicio. Vamos a llamar a esto sismo 2. OK. Elijo el sismo más X y en este caso con la tecla control activada la torsión negativa. Aplicamos. Está correcto, le digo aplicar. Generamos una nueva. Estado límite de servicio. Sismo 3. Ahora voy a elegir el sismo negativo en X con la torsión positiva. Coeficiente 1. Aplicamos.
Le digo aplicar, nueva, estado límite de servicio, sismo 4, ok. Elijo el sismo en -X con la torsión negativa, coeficiente 1, aplicamos y aplicamos. Bien, aquí ya hemos hecho todas las combinaciones que corresponden a los sismos en X. Vamos con los sismos en Y. Nueva, combinación de servicio, sismo 5. En este caso, el sismo en Y positivo más la torsión positiva, coeficiente 1, lo asignamos y aplicamos. Nueva, estado límite de servicio, sismo 6, el sismo en Y con la torsión negativa, coeficiente 1, lo aplicamos. Nueva, sismo 7, tenemos que seleccionar el sismo en Y negativo y la torsión positiva, coeficiente 1, y lo aplicamos. Finalmente, nueva, el sismo 8. Elegimos el sismo en Y negativo y la torsión negativa, coeficiente 1, aplicamos y aplicamos. Entonces nos tenemos que asegurar de que estén creados nuestros 8 sismos y que los coeficientes estén correctamente, ¿no? El sismo 2, X positivo, torsión negativa, sismo 3, X negativo, torsión positiva, ambos negativos, positivo en Y, positivo a la torsión, positivo en Y, negativa a la torsión, negativo en Y, positiva a la torsión y finalmente negativo en Y y torsión negativa. Entonces, con esto hemos creado todas las combinaciones que corresponden. Ya sabemos que los primeros 4 o las primeras 4 combinaciones incluyen las direcciones en X y las otras 4 son las direcciones en Y. Bien, no nos resta más que calcular la estructura. Para esto vamos a realizar un mallado. Le damos aquí y elegimos las opciones de malla para todos los paneles. Vamos a darle un tamaño de elemento de 0.5. OK. Y vamos a generar la malla local. Que se nos genere el modelo de cálculo. Como hemos mencionado, si le sale este mensaje, ignórelo. Por alguna razón nos saca que hay un muro que no pertenece a una planta. Sin embargo, lo hemos podido verificar que sí pertenece a una planta. Este mensaje lo vamos a ignorar. Si queremos visualizar los elementos finitos, aquí activamos con este botón. Bien, ya está todo aplicado. Entonces, calculamos la estructura directamente. Le damos calcular. Y el programa terminó de hacer todo el procedimiento. Revisemos entonces los resultados del análisis estructural.
Vamos para esto a el menú dimensionamiento, resultados, diagramas para edificios. Usamos la opción de diagramas para edificios para hacer precisamente el control de las distorsiones, que es lo que más nos va a interesar, el control de distorsiones del edificio. Para ello nos vamos a las deformaciones y acá tenemos varias opciones. Tenemos los desplazamientos medios de las plantas, los desplazamientos relativos de las plantas y los coeficientes de desplazamiento relativo. Vamos a tratar de explicar de qué se tratan estos valores. Para ello nos vamos a volver a nuestra presentación. Ok. La primera opción que dice desplazamientos medios de plantas, la podemos ver acá. Tenemos nuestro edificio con las 3 plantas. El desplazamiento medio de la planta corresponde al desplazamiento del centro de masa. Es decir, el centro de masa de la planta, cuánto se ha desplazado. Podemos ejemplificar con estos valores U3, U2 y U1 correspondiente a las 3 plantas del edificio. La segunda opción es el desplazamiento relativo, es decir, la diferencia entre el desplazamiento de la planta actual respecto de la planta superior, ¿no? Entonces, la diferencia de los desplazamientos es lo que conocemos como desplazamiento relativo de la planta, es decir, entre plantas adyacentes. Pero el valor que más nos va a interesar es el tercero, llamado coeficiente de desplazamiento relativo, que no es otra cosa que el resultado de dividir el desplazamiento relativo entre la altura de la planta. Eso es lo que comúnmente se llama distorsión de entrepiso o drift. Entonces, este valor es el que nos va a permitir hacer el control según la norma que estamos utilizando. Entonces, para ello, nos volvemos a nuestro modelo de robot. Revisemos los desplazamientos, por ejemplo, los desplazamientos en X. Bueno, podemos activar ambos desplazamientos, le digo aplicar. Miren ustedes, podemos navegar, por ejemplo, para el sismo para el sismo 1, que es lo que nos interesa, ¿no? Las combinaciones de las fuerzas más las torsiones. Tenemos desplazamientos de 0,1. Esto nos da los resultados en centímetros. Podemos visualizar si quisiéramos para casos individuales o podemos hacerlo para las combinaciones. En este caso, el desplazamiento para el sismo 1, sabemos que los 4 primeros son en dirección X, ¿no? Entonces solamente nos da desplazamientos con valores en X y en Y nos da, por supuesto, 0. Si queremos aumentar la cantidad de decimales con que nos muestra la información, esto lo podemos hacer acá. Aquí donde dice otros, el desplazamiento lineal nos los muestra en centímetros, ¿sí? Nos lo muestra en centímetros y está con un decimal. Yo le digo que me muestre, por ejemplo, 2 decimales. Ok. Entonces acá tenemos los desplazamientos en X y en Y de las plantas. Tenemos para el sismo 3, para el sismo 4. Ahora, si nos vamos al sismo 5, aquí cambia. El desplazamiento en X es 0 y en Y está en el orden de 0,14 centímetros para la planta superior. Y así sucesivamente yo puedo ir revisando cada uno de esos valores. Ahora, los desplazamientos relativos, hemos visto que se trata de entre plantas adyacentes. Entonces tenemos acá los desplazamientos relativos de cada una de las plantas. También podemos ir revisando para cada una de las combinaciones. Ahora bien,
Voy a desactivar esto. Coeficiente de desplazamiento relativo, el drift. Este es el valor que más nos va a interesar. Y para los diferentes sismos o diferentes combinaciones, nos da 0. En realidad no es 0 el valor. Ocurre que estos datos o estos valores son muy pequeños porque estoy dividiendo el desplazamiento relativo dividido entre la altura de la planta. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar la cantidad de decimales aquí en otros, pero mire, el desplazamiento relativo no es un desplazamiento lineal, sino que es un valor adimensional porque estoy dividiendo dos distancias. Entonces, acá donde dice valor numérico adimensional, le voy a aumentar a 3 decimales, quizás a 4 decimales, porque es un valor muy pequeño. Entonces, miren ustedes, el desplazamiento relativo que nos indica, realmente aparece dato al cuarto decimal, ¿sí? Como les mencioné, este valor es adimensional y por lo tanto no tiene unidades, pero además es un valor muy pequeño. Bien, entonces yo tendría que revisar una por una todas las combinaciones para saber cuál de ellas me da el mayor desplazamiento relativo. Pero lo que puedo hacer es ir a la opción combinaciones para que Robot calcule directamente los mayores valores de todas las combinaciones en este caso. Entonces, miren ustedes, para las combinaciones, esto es lo que viene siendo la envolvente, ¿no? De todos los resultados, esta es la envolvente. Entonces tenemos los máximos desplazamientos relativos de cada una de las plantas. Esta información es fantástica porque con esta información es que finalmente la norma nos va a permitir hacer el control. Veamos, voy a volverme a mi presentación. Para la determinación de los desplazamientos laterales deben calcularse, dice, multiplicando por 0.75 del factor R, que ya hemos visto que para nuestro caso era un valor igual a 3. Esto en el caso de que las estructuras sean regulares, que por cierto es nuestro caso. Para estructuras irregulares, los desplazamientos se multiplicarán por el valor de R, ¿no? Entonces, en nuestro caso, estas distorsiones o desplazamientos que estamos sacando tenemos que calcular multiplicando por 0.75 del coeficiente de reducción sísmica. Y para realizar el control, la norma nos dice que para estructuras de albañilería, los desplazamientos relativos admisibles deben estar en el orden de 0.005. Este valor, como hemos mencionado, es adimensional. Entonces, con este valor es que vamos a hacer el control para ver si nuestra estructura está acorde. Entonces, nos vamos a ir a Robot. Tenemos entonces estos valores que son los máximos, miren ustedes, de las combinaciones. Puedo sacar una captura de pantalla de esto para poder copiar los valores. Voy a sacar una captura de pantalla y me voy a venir al Excel. Miren ustedes, ya yo me preparé, después de haber realizado todo el cálculo, me preparé esta tabla. Aquí voy a pegar la captura de pantalla para poder copiar los valores. En la segunda planta, que es el piso superior, la máxima distorsión de entrepiso me dice 0.00
0,2 con 3 decimales, con 3 ceros antes del 2. Entonces 0.123 y 2. 0.0002. En el otro caso tenemos 0.0003 y en el de la planta baja, bueno, realmente no nos interesa. Ya hemos dicho que en este nivel de las fundaciones no aplicamos fuerza sísmica, no las consideramos, por lo tanto las distorsiones tampoco. Entonces, como ven, hemos afectado estas máximas distorsiones por el factor de 0.75 por R, y nos da la distorsión normativa según la norma peruana. Esta distorsión es menor que el valor establecido por la misma norma y por lo tanto nuestra estructura cumple, pasa todo el control. Esto quiere decir que como nuestra estructura pasó el nivel de control exigido por la norma, recién podemos empezar a diseñar los elementos estructurales.